La pregunta sin resolver de toda la vida no es qué fue primero, el huevo o la gallina. Esa la Torah lo dice. La Torah dice claramente que los animales se crearon directamente. Entonces la gallina fue primero. Pero hay otra pregunta que sí ha permanecido en el misterio. ¿El vaso de agua está medio lleno o medio vacío? Esa pregunta no ha tenido una respuesta concreta, una respuesta contundente. Dicen por ahí que todo depende del individuo. Si a alguno le preguntas, te va a decir el vaso está medio lleno, a otro le preguntas, te va a decir que está medio vacío. ¿En base a qué cada uno da sus respuestas? En base a la perspectiva, al carácter y principalmente a tu forma de ser. ¿Eres una persona optimista? Lo ves medio lleno. ¿Eres una persona pesimista? Lo vas a ver medio vacío. ¿Existe alguna exigencia toraica de ser optimistas en la vida? ¿La Torá exige ser optimistas? Encontramos un fragmento del Talmud muy interesante donde se habla de la transición de este mundo a la eternidad. En esa transición, al ser humano le hacen una especie de inspección, un interrogatorio. Cuando el alma abandona el cuerpo, lo reciben en las alturas y le hacen una serie de preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Dice ahí el Talmud. Pregunta número 1, Nasata benatata beemuná, ¿fuiste honrado en los negocios a la hora de salir a trabajar? ¿Eras de los que si no tranza no avanza? ¿O eras una persona honesta? Decías sí cuando es sí, no cuando es no. Pregunta número 2, Kabata Itim la Torah, ¿tenías tiempos fijos para estudiar Torah? ¿No estudiabas de vez en cuando? Fijos. Tercera pregunta, Tzipita le Yeshua, ¿esperabas la salvación? Y aquí es donde me quiero enfocar. ¿Qué significa esperabas la salvación? Una opción para explicar esto es el Mashiach. Ansiabas la llegada del Mashiach. El Mashiach va a venir a redimirnos a todos. ¿Lo esperas o no lo esperas? ¿Es algo que quieres que pase o no necesariamente? Uno empieza a decir, oye, mi vida va a cambiar, ¿a qué me voy a dedicar? ¿A poco ya todo espiritual? ¿Va a haber partidos de NFL o no? Cada quien se hace sus preguntas. Una opción de explicar es el Mashiach. Otra opción es hablar de optimismo. Ansiaba la salvación. ¿Qué salvación? Tu salvación personal. Cuando tenías una situación, ¿eras de los que prevé el fracaso? Donde dices, ya seguro va a pasar lo peor. ¿O eras de los que ansiaba que las cosas se arreglaran y salieran bien al final de cuentas? Dos tipos de personas. El que ve todo negro o el que ve todo con esperanza y luz. Si nosotros hacemos esa introspección, vamos a encontrar cosas muy interesantes. ¿Qué tan positivos somos? ¿O qué tan negativos somos? Hay noticieros. ¿Ustedes escuchan noticieros? Díganme si conocen algún noticiero que te haga sentir mejor después de haberlo escuchado. No existe. No existe. Vas escuchando noticia tras noticia tras noticia y tu fe va disminuyendo. Tu fe en la humanidad, tu fe en la vida, tu fe en los gobiernos. Todo, cada vez que va pasando el programa, te vas haciendo cada vez más pequeño, más chiquito. No tienen rating. No hay rating, sino yo me gustaría plantear
la opción de crear un noticiero positivo. ¿Qué dicen? ¿Hay gente que lo escucharía o no? ¿Nadie lo escucharía? Aunque sea, una vez escuché en un noticiero la noticia buena del día. Ellos piensan que están haciendo bien, pero es tristísimo. De 2 horas de noticiero, ¿tienes una buena? Nada más, todo lo demás es malo, todo lo demás no sirve, pero así son. Ya de repente apagas el radio y sientes como la tranquilidad empieza a regresar. Dices, ya, Baruch Hashem, ya, se acabó el bombardeo. ¿Somos positivos o somos negativos? Si el rating viene de las malas noticias, ¿esto qué significa? Que somos negativos, somos gente que busca justamente la queja y el problema para poder disfrutar de la vida. ¡Qué mal estamos! ¿Cómo puede ser? Primer mandamiento de la Torá, ¿cuál es? De los 10 mandamientos, primer mandamiento. Anoji Hashem Elokeja, Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Dice Hashem, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué no habla de la creación del mundo? Si Hashem quisiera una carta de presentación, ¿cuál es la mejor carta de presentación? ¿Yo te saqué de Egipto o yo hice el mundo? Yo te creé, yo creé todo. Esa sería la mejor carta de presentación. Hashem se presenta. Anoji Hashem Elokeja. Yo soy Hashem tu Dios. Tendría que mencionar, creé el cielo y la tierra. ¿Por qué se va a Egipto? La respuesta de los Jajamim, crear el mundo no es suficiente. Egipto tiene algo singular. Fue una época en la que a todos nos tocó sufrir. Toda la nación judía estaba en problemas. Dice Hashem, acuérdate que yo te saqué. Acuérdate que hubo una vida después de. Una vida mejor. Puedes aspirar a otras cosas, aun cuando estés viviendo algunos asuntos un poco complicados. Tzipítale Yeshua, ansiaste la salvación. Acuérdate que ya fuiste salvado alguna vez. Hay una historia que cuenta el Talmud acerca del gran y famoso Jajam Rabbi Shimon Bar Yochai. Seguramente han escuchado de él. ¿Cuál es el libro que escribió Rabbi Shimon Bar Yochai? Nada más y nada menos que el Zohar HaKadosh, el libro más sagrado de la Kabbalah. Cuenta el Talmud en el tratado de Shabbat. En una ocasión estaban Rabbi Yehudá, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon Bar Yochai platicando. Había otra persona ahí que se llamaba Yehudá Ben Gerim o Rabbi Yehudá Ben Gerim, dependiendo las versiones. Empezó Rabbi Yehudá a hablar. ¿Cuál fue el tema de conversación? Los romanos, el imperio. ¿Cómo se están desempeñando en sus puestos? Normalmente, ¿hacia dónde va la conversación? Si hablas de política. ¿Para cosas bonitas o cosas no bonitas? Criticar. Dijo Rabbi Yehudá, estos romanos se han portado bien. Han hecho cosas buenas. A final de cuentas, tenemos calles pavimentadas, tenemos puentes, baños públicos. Ya se les antojó el imperio romano, ¿no? Con las calles pavimentadas los convencí. ¡Calles pavimentadas! Dice Rabbi Yossi sin comentarios. Él no opina nada. Rabbi Shimon Bar Yochai se fue con todo. ¿Qué? ¿Los romanos hicieron bien? ¿De qué hablas? Todo lo que han hecho es para cobrar más impuestos, todo para beneficio propio. Si tú ves que de repente el gobierno de tu localidad empieza a arreglar la calle, ¿en qué piensas? ¿Cuántos se van a volar? ¿Sí o no? ¿Cuántos se van a volar? Le van a meter ahí 1 millón y van a sacar 10. Una vez me había contado una persona que había trabajado con alguien que trabajó para el gobierno. ¿Qué tenía de empresa que acordó con el gobierno? Tenía camiones para llevarse todos los escombros y el cascajo. El gobierno lo contrató
Le dijeron, ¿cuántos viajes por día puedes hacer? Dijo, 3. 3 viajes. Vamos y venimos. Dijo, bueno, vas a anotar que vas a hacer 30. ¿Pueden creerlo? Sí lo pueden creer. Así le dijo, vas a anotar que vas a hacer 30 viajes diarios. Y es lo que vas a cobrar, obviamente vas a regresar una buena parte del importe y así podemos entendernos los dos. Increíble. Entonces dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, los romanos lo hicieron para cobrar, para beneficio propio. Yehudá Ben Gerim filtró la información de esa plática. A Rabbi Yehudá, por hablar bien del imperio, lo premiaron. A Rabbi Yossi, por no decir comentarios, lo exiliaron. Y a Rabbi Shimon Bar Yochai, por hablar mal, ¿qué le hicieron? Lo condenaron a muerte. Se tuvo que escapar a una cueva. Después de eso estuvo ahí más de 10 años, escondido, bajo pena de muerte, hasta que Baruch Hashem murió el César, le quitaron el decreto y pudo salir de allá. ¿Quién era el suegro de Rabbi Shimon Bar Yochai? La historia que les conté hasta ahorita, todo el mundo la conocemos. ¿Quién era el suegro de Rabbi Shimon Bar Yochai? Otro jajam menos famoso, Rabbi Pinhas Ben Yair. Rabbi Pinhas Ben Yair acompaña a Rabbi Shimon Bar Yochai a una casa donde lo iban a sanar. ¿Por qué necesitaba sanar? Porque había estado 12 años alimentándose de algarrobo y agua. ¿Han hecho dieta alguna vez? ¿Se han quejado que les dan mucha ensalada y pescado? Algarrobo y agua, más de una década. Y aparte se enterraba en la tierra para poder estudiar Torah y que no se desgaste la ropa. ¿Cómo terminó su cuerpo de Rabbi Shimon Bar Yochai? Muy maltratado, lleno de heridas. Lo vio Rabbi Pinhas Ben Yair y empezó a llorar. Llorar. Pobre de mí que te estoy viendo así. Le contesta Rabbi Shimon Bar Yochai, pobre si no me hubieras visto así. ¿Por qué? Porque si no hubiera vivido lo que viví, no sería lo que soy hoy. Aquí viene lo extraordinario. ¿Oyeron la respuesta de Rabbi Shimon Bar Yochai? Si no hubiera vivido esa dificultad de más de 10 años, yo no sería Rabbi Shimon Bar Yochai, no sería lo que soy. Entonces la pregunta que le hacemos al Rab, ¿el vaso de Rabbi Shimon Bar Yochai está medio lleno o medio vacío? ¿Cuál es la respuesta? ¿Le fue bien o no le fue bien? Desde su punto de vista. Su suegro está sufriendo por él. Y él contesta, mi vida ha sido magnífica, porque el vaso siempre está lleno. Está lleno la mitad de agua, la mitad de aire. Pero está lleno el vaso. El agua representa las bondades que notas, que ves. Cuando te llega algo bueno en la vida. La ves, la verajá. Hay cosas que no ves como verajá. Piensas que está vacía tu vida. Tu vida no está vacía, está llena de cosas que no ves. Cosas que Dios sabe por qué te las está mandando. Sará y Menú, la matriarca Sará. De repente le avisan que va a tener un hijo a los 90 años de edad. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué hizo Sará? Dice la Torá, de repente Sará escucha Batitzhak. ¿Qué es Batitzhak? Se rió. ¿Cómo? ¿Voy a tener un hijo? ¿Voy a rejuvenecer? Mi marido ya está anciano, ya está viejito. ¿Voy a tener un hijo a esta edad? ¿A estas alturas? Viene a Kadosh Baruj Hu, viene Dios y dice, Lama zetzahaka, ¿por qué se ríe? Aipale me Hashem davar, ¿qué hay algo imposible para mí?
Dice Dios, le voy a dar un hijo. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué lo ve imposible? La reacción de Sara es anormal o normal. Súper normal. Súper normal. Reírse de algo así es normal. Sara está viendo la realidad, lo común, lo normal. Dice Dios, te equivocas. Yo estoy por encima de lo normal. Estoy por encima de la realidad. Tienes que creer más en mí. No veas las cosas desde un punto de vista negativo. Hay que ser positivos. Rachel era hija de uno de los hombres más ricos de todo Israel, Calba Sabúa. Se fijó en un campesino ignorante para contraer matrimonio con él. ¿Quién es el campesino? Rabbi Akiva. En su momento no era Rabbi Akiva. ¿Qué era? Akiva, el campesino ignorante. Su padre le dice, te vas con este joven y se acabó nuestra conexión. No hay dinero, no hay herencia, no hay manutención, no hay nada. ¿Qué hizo Rachel? Escogió al muchacho y le dijo, tú tienes que dedicarte a estudiar, supérate, yo creo en ti, por eso me casé contigo. ¿A dónde se fueron a vivir la pareja recién casada? Akiva y su esposa Rachel. Se van a vivir a una cueva que él conoció cuando era pastor y era campesino. En esa cueva no hay nada más que paja. Dormir sobre colchones de paja. Ella despertaba por las mañanas y paja en el cabello. Las mujeres se podrán imaginar esa pesadilla. Paja en el cabello cada mañana. ¿Cuánto aguantarías vivir así? Rabbi Akiva ve que su mujer está desesperada. Le dice, algún día te voy a comprar Yerushalayim Shel Zahab. No la canción. ¿Qué es Yerushalayim Shel Zahab? Una diadema de oro que tenía grabada la ciudad de Jerusalén. Hoy tienes paja en el cabello. Algún día vas a tener una diadema de oro. Tenía fe Rabbi Akiva que todo iba a salir bien. Pero había tiempos de dificultad. Una mañana la esposa se despierta vulnerable, sensible, dolida de la situación. Del cielo vieron eso. Dijeron, la vamos a animar. Toca la puerta una persona en la cueva. No me pregunten cómo había puerta, algo pusieron ahí. Pusieron algo de entrada. Toca la puerta, abren. Hay una persona que dice, mi mujer acaba de dar a luz y está durmiendo sobre el suelo porque no tenemos nada. ¿Tendrán un poco de paja que nos puedan compartir para ponerle a mi mujer que se acaba de aliviar? Ustedes están acostumbrados a los hospitales de aquí de México y llegan 4 enfermeras y te ayudan y te reclinan el colchón, 4 almohadas. Paja no había. Le dieron un poco de paja. Le dice Rabbi Akiva a su esposa, ¿te das cuenta qué dichosos somos? Hay gente que no tiene paja y nosotros sí. ¿Eso qué es? Sino ver el vaso lleno. No medio lleno, lleno. Una vez vi escrito cuál es el versículo más optimista de toda la Torá. Buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es el pasuk más optimista de todos? Y vi varias explicaciones. Una que vi me gustó. Dice el versículo, Ubne Korach lo metu. Los hijos de Korach no murieron. Ese es el versículo más optimista de toda la Torah. ¿Por qué? Vamos a analizar. ¿Quién es Korach? Primo de Moshe Rabenu. ¿Qué más saben de él? Se rebeló a Moshe. Hizo una rebelión en contra de Dios, en contra de Moshe, en contra de Aarón. ¿Cómo le fue al final? Se abrió la tierra
y se lo llevó. ¿A quién más se llevó? A sus hijos. A sus hijos también se los llevó. Pero en el aire, cuando estaban cayendo, tuvieron un pensamiento positivo, se arrepintieron, hicieron teshuvá en el aire. ¿Sirve una teshuvá en el aire? ¿Cómo puedes pensar en el aire? Una pregunta rápida. ¿Qué tanto puedes analizar? Hay 3 pasos para teshuvá. Una teshuvá, un arrepentimiento verdadero, consta de 3 o hasta 4 pasos. ¿Cuáles son? Número 1, deja de pecar. Luego, arrepiéntete. Después, confiésate. Y por último, comprométete a no volverlo a hacer. ¿Puedes hacer todo eso en el aire? Mientras caes. ¿O estás pensando en otras cosas? Ellos en el aire se arrepintieron. Dios frenó su caída. Ya no siguieron cayendo a las profundidades. Retornaron a la superficie. Se convirtieron en personajes grandiosos. ¿Qué nos dice eso? Que aunque tengas la soga al cuello, no te puedes rendir. Siempre hay esperanza. Aunque ya estés en el aire, ya estás cayendo, ¿quién va a frenar eso? Optimismo. Siempre puedes lograr revertir la situación. ¿Ustedes leyeron la Agadá? Ahorita empieza. ¿Leyeron un Maasé? ¿Sí o no? ¿Cuál? ¿Cuál es el Maasé? Maasé. Así empieza el párrafo. Por eso dije Maasé en hebreo. Un relato. Porque así empieza el párrafo. Maasé, Berribi Eliezer, Berribi Yehoshua, Berribi Elazar ben Azariah, Berribi Akiva, Berrabbi Tarfón. Hubo un relato con todos estos jajamim, Sheayu Mesubim, que estaban reclinados, ¿en dónde? En Bnei Berak. ¿Quién vive ahí? ¿Quién vive en Bnei Berak? No hoy en día, en esa época. Hoy en día no sirve de nada. Hace 2000 años, donde esta historia se llevó a cabo. ¿Quién vivía ahí? ¿Por qué estaban ahí los jajamim? ¿Qué hacían en Bnei Berak? ¿Y por qué Bnei Berak? ¿Por qué no se fueron a otro lado? Escuchen bien, el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, dice, Rabbi Eliezer, que está aquí en la historia, vivía en la ciudad de Lud. Rabbi Yehoshua, que también está en la historia, vivía en Pequín. Rabbi Akiva vive en Bnei Berak. Quiere decir que ¿dónde estaban los jajamim? Estaban con Rabbi Akiva. Él era local. ¿Por qué eso es parte esencial de la historia? ¿Qué me importa a mí eso? Estaban en donde sea. Tocó el caré en casa de uno y no del otro. ¿Qué más me da a mí? ¿En dónde estaban? Vamos a analizar más profundamente. Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua y Rabbi Tarfón son maestros de Rabbi Akiva. ¿Oyeron? Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua y Rabbi Tarfón son maestros de Rabbi Akiva. ¿Quién va con quién? ¿El maestro con el alumno o el alumno con el maestro? El alumno, casa del maestro. Entonces, ¿dónde deberían de estar? En la casa de Rabbi Eliezer, o de Rabbi Yehoshua, o de Rabbi Tarfón. Pero aquí se rompieron las reglas. Todos están en casa de Rabbi Akiva. ¿Por qué están ahí? Tenían problemas con Rabbi Eliezer, pero Rabbi Eliezer está ahí sentado. Por eso estaba más fácil que no esté en casa de Rabbi Eliezer. Pero si tuvieran problemas con él, no estarían con él. Rabbi Eliezer está disfrutando ahí de la vida junto con ellos. Porque era positivo, era el carácter que tenía. O sea, Entonces usted dice que estaban buscando algo especial en Rabbi Akiva. Estamos hablando de una época muy difícil
para la nación entera. Ya les dije que dominaba el imperio romano y había decretos en contra de la religión y se las estaban viendo muy complicado. Al final, ese imperio destruyó el Bet Hamikdash. ¿Cómo estaba el estado de ánimo de la gente? Por los suelos. Necesitamos a Rabí Akiva. Necesitamos ir con él. ¿Qué les dije de Rabí Akiva? ¿Cómo veía el vaso? Lleno. ¿Alguien más necesita paja? Somos afortunados. Tenemos todo en la vida. Cuenta el Talmud que en una ocasión estaban Rabban Gamliel, Rabí Elazar ben Azariah, Rabí Yehoshua y Rabí Akiva caminando. Cuando escuchan sonidos de fiesta, sonidos de una celebración de proveniencia romana. ¿Por qué estaban festejando los romanos? No porque quitaron la palmera en Reforma. ¿Por qué estaban festejando los romanos? Rabí Akiva, Rabban Gamliel, Rabí Elazar, Rabí Yehoshua están sorprendidos de lo que están escuchando. Todos los jajamim, a excepción de Rabí Akiva, empiezan a llorar. Y Rabí Akiva se ríe. Aquí está el punto fantástico de la historia. Le dicen a Rabí Akiva, ¿por qué te ríes? Contesta Rabí Akiva, ¿por qué lloran? ¿Cómo por qué lloran? ¿Qué no ves que nuestros enemigos están celebrando felices? Por eso lloramos. La pregunta no es a nosotros. La pregunta es a ti. ¿Por qué te estás riendo? Dice Rabí Akiva, por eso me estoy riendo. Justo por eso me estoy riendo. Porque si a ellos que han actuado con maldad les toca vivir felices, a nosotros que hemos actuado bien, seguro nos va a tocar igual. Por eso me río. Yo le hubiera dicho a Rabí Akiva, en ese momento, Rabí Akiva, pon los pies en la tierra. ¿Qué estás hablando? ¿Qué no ves la realidad? Tú dices, nos va a ir bien. ¿Qué no ves que ellos están riendo y nosotros no? Ellos destruyeron el Bet Hamikdash. Rabí Akiva no solamente no llora, se ríe. ¿De dónde saca ánimo para reírse? De esperanza. A ver si me expliqué bien. ¿Alguna vez has sonreído por una solución a un problema? Sí. Te da alegría la solución. ¿Alguna vez te has reído por tener esperanza de que se solucione un problema? ¿La esperanza te hace sonreír o la solución te hace sonreír? La esperanza tal vez te cambie el gesto. Vamos a hablar claro. Tienes un problema, tienes la boca hacia abajo. Estás triste. Buscas una solución, tal vez la boca se endereza. Pero ¿en qué momento la boca se hace happy face? Solamente cuando se soluciona. La esperanza no te hace reír. Tal vez solamente te quite el gesto de tristeza. Rabí Akiva se está riendo de la fe. Él ve el vaso lleno cuando la mitad es agua y la mitad es aire. Continúa el Talmud y dice que en una ocasión los jajamim estaban caminando cuando pasaron por la zona donde en un momento estaba construido el templo sagrado. Vieron un zorro salir de ahí, empezaron a llorar. Y Rabí Akiva se ríe, la misma temática. ¿Por qué te ríes? ¿Qué contesta él? ¿Por qué lloran? ¿Cómo por qué lloramos? El lugar más sagrado del mundo está siendo pisado por animales. Dice Rabí Akiva, ¿qué dice? Por eso me río, porque se cumplió la profecía de la destrucción. Y hay otra profecía de la redención. Si se cumplió una, se va a cumplir la otra.
desde hoy me río. Rabí Akiva vive en otra dimensión. Es lo que nosotros estamos viendo. No es un ser humano común y corriente. Por eso fueron con él en Pesaj. Yo les pregunté, ¿quién va con quién? ¿El maestro con el alumno o el alumno con el maestro? Debería ir el alumno con el maestro. Pero aquí ellos necesitaban optimismo. Y en optimismo, ¿quién es el maestro? Rabí Akiva. Indiscutible. Campeón indiscutible de optimismo es Rabí Akiva. Cuando él fue sentenciado a morir después de sufrir torturas por muchos días, le arrancaban la piel. No lo mataron con la espada y se acabó. Le arrancaban la piel. Dijo Rabí Akiva, llegó el tiempo de leer el Shema. Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Echad. Le preguntaron sus alumnos, Rabbenu, Jajam, Adkan, ahorita, en este momento va a leer el Shema. Está muriendo, literalmente muriendo, está sufriendo. ¿Qué contestó Rabí Akiva? Toda mi vida ansié este momento de poder cumplir con lo que dice la Torá. Amarás a Dios aunque tengas que entregar la vida. Toda la vida lo esperé y ahora que llegó no lo voy a cumplir. Rabí Akiva está construido de otro material o nosotros estamos construidos de otro material, yo no sé. ¿Cuál es la realidad? ¿Cualquier individuo podría ser Rabí Akiva? ¿Ustedes son gente pesimista o optimista? No somos Rabí Akiva. Rabí Akiva no. Rabí Akiva no somos. ¿O sí? Gente que puede sonreír en toda situación, puede mantener la esperanza y sonreír con ella y tener una fe impresionante. Cuenta el Talmud, enfermó Rabí Eliezer. ¿Quién les dije que era Rabí Eliezer? Maestro de Rabí Akiva. Entraron sus alumnos a visitarlo. Ya estaba muy mal. Todos empiezan a llorar. Y Rabí Akiva se ríe. ¡Otra vez! Rabí Akiva se ríe. Le preguntan a Rabí Akiva, ¿qué haces? Imagínate entrar a terapia intensiva. Ves a alguien que está ahí en sus últimos momentos de vida y te empiezas a reír. Le preguntaron a Rabí Akiva, ¿cuál fue la respuesta de él? ¿Por qué lloran? Le responden, ¿cómo por qué lloramos? Un Sefer Torah vivo, que es nuestro maestro, está sufriendo. ¿Cómo no vamos a llorar? Dice Rabí Akiva, ¿qué dice Rabí Akiva? Por eso me río. ¿Cuál fue siempre su respuesta? Por eso me río. Aquí está la magia. No por otro escenario me río. El mismo escenario que a ustedes los hace llorar, a mí me hace reír. ¿Por qué? Porque yo veía que mi maestro Rabí Eliezer siempre le iba bien en la vida. Todo le iba bien. Yo pensé, todos sus buenos actos se los están pagando en este mundo. Va a llegar arriba y ya no le queda recompensa. Así pensé. Pero ahora que lo veo sufrir, ya estoy seguro que no le están pagando aquí. Le va a tocar allá recompensa. Y por eso Rabí Akiva se está riendo. ¿Cómo está el vaso? El vaso de Rabí Akiva siempre está lleno. Vamos a analizar nuestras propias vidas. ¿Tienen una lista, aunque sea mental? ¿Tienen alguna lista de todo lo que les debe Dios? Digan la verdad. No. Eso lo transformó usted. Usted dijo todo lo que queremos. Yo dije otra palabra. Todo lo que nos debe Dios. Todo lo que Dios me ha dado. Ok, todo lo que no me ha dado.
¿No tenemos lista? Ustedes son todos tzadikim. Un ser humano común y corriente dice su tefilá, termina la amidá, los textos reglamentarios, y ahí empieza lo bueno. ¿Por qué empieza lo bueno? Porque empieza a pedir. Ahora sí, ya lo de Yerushalayim me lo pasé rápido, Ala Tzadikim, Beatá Berajameja. Ya, ahorita llega mi momento. A ver, Hashem, dame. Y empieza la lista. A, B, C, D, F, G, pa, 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 pa. Todo lo que Dios te debe. En ese mismo rezo, ¿agradecen todo lo que sí les dio? La verdad. Lo normal, lo común, es no. Es la verdad. No agradece uno, no diario. No diario, no por todo. Llega tu cumpleaños, llega una ocasión especial. Gracias Dios, mira todo lo que me has dado. Pero en días normales, no hay necesidad. Pedir sí. Pedir sí, pero agradecer no. ¿Qué nos diría Rabbi Akiva? Rabbi Akiva te diría, deja de ver solamente lo que te falta. Empieza a ver y agradecer lo que tienes y vas a ver cómo sonríes más. Todo lo que te falta es lo que te hace estar triste. ¿Por qué? Porque las expectativas no se llenan, las cosas no llegan y entonces me frustro. ¿Cómo le haces para empezar a sonreírle a la vida? Empieza a decir, mira, esto sí, esto también, esto me lo dieron, esto ni lo pedí, esto ni se me había ocurrido y Baruch Hashem. Y entonces vas a ver cómo sí puedes sonreír, porque tienes más que un colchón de paja. Y para que sepan, el final de la historia, a la esposa de Rabbi Akiva le compraron su Yerushalayim Shel Zahav. Al final. Cuando dice el Talmud, ansiaste la salvación, deja de vivir negativo, sea optimista, empieza a ver que sí hay posibilidades. En el aire los hijos de Korah regresaron, todo se puede. ¿Te has equivocado? Regresa. ¿Actuaste mal? Hay teshuvá. Tropezaste, ponte de pie. Los hijos de Korah estaban metidos en el pleito, eran parte del decreto, se tenían que perder, cambiaron en un instante. Quiere decir que siempre puedo regresar, siempre me puedo acercar y Dios siempre me va a recibir. El vaso no está medio lleno ni está medio vacío, está lleno completamente de cosas que ves y de cosas que no ves, de cosas que esperas y de cosas que no esperas, pero todo está ahí por algo. Empecemos un poco más con optimismo este nuevo ciclo después de Pesaj. Ya todos se pueden relajar, ya acabó Pesaj, sonríe, aunque la fiesta nos tendría que hacer sonreír, pero hay muchas presiones. Empecemos la vida un poquito más alegre. Bezat Hashem.